Good morning. Buenos días. Welcome to our last day of class together. Bienvenidos a nuestro último día de clases. So I have thoroughly enjoyed this week. I have thoroughly enjoyed Chile and Santiago. He disfrutado mucho todo lo que he vivido a través de esta semana y también Santiago, la ciudad aquí en Chile. It's a very beautiful city, very beautiful people. Una ciudad muy linda, con gente linda. But as my wife likes to say, Pero como le gusta decir a mi esposa, the yard will not mow itself. el patio no se va a limpiar solo. So I need to get home. Así que debo volver a casa. But we have a lot to cover today. Pero tenemos bastante que cubrir hoy. We will start with our review slide. Vamos a comenzar con nuestra lámina de repaso. Pull this up on my notes. And there we go. All right, so let's go through the elements of the Ordo Salutis just as a review. Entonces, como repaso, vamos a través de los elementos del Ordo Salutis. So first we have election, Primero tenemos la elección, God's eternal sovereign choice of his people. que tiene que ver con esta elección eterna y soberana de Dios de su pueblo, In Christ before creation and apart from foreseen merit. en Cristo antes de la creación y aparte de todo mérito que pudiera ser previsto. Second, we have the effectual calling. En segundo lugar tenemos el llamado eficaz o llamamiento eficaz, The Spirit sovereignly draws the elect donde el Espíritu soberanamente atrae al elegido through the gospel, overcoming their resistance. a través del Evangelio y vence su resistencia. Next, we have regeneration. Luego tenemos la regeneración, God spiritually raises the sinner to new life, en donde el Señor resucita espiritualmente al pecador a una nueva vida granting a new heart before any response of faith. y le otorga un nuevo corazón antes de cualquier respuesta en fe que pudiera darse. Then we have faith and repentance. Después tenemos la fe y arrepentimiento, The regenerated soul turns from sin donde el alma regenerada se aparta del pecado and trusts Christ alone. y confía solo en Cristo. This is the first conscious act of new life. Y son los primeros actos conscientes de la nueva vida. Then we have justification. Luego tenemos la justificación, God declares the believer righteous en donde el Señor declara al creyente justo, once and for all on the grounds of Christ's imputed righteousness. lo hace de una vez por todas en los fundamentos de la justicia imputada de Cristo. Number 6, we have adoption. Luego, número 6, tenemos la adopción, The believer is made a child of God, donde el creyente es hecho un hijo de Dios, receiving full standing and inheritance rights donde recibe esta condición plena y derechos de herencia in the family of God. en la familia de Dios. Then we have sanctification. Y tenemos la santificación, The Spirit progressively conforms the believer en la que el Espíritu conforma al creyente de manera progresiva to the likeness of Christ over the course of life. a la semejanza de Cristo a lo largo de su vida. Number 8, we have perseverance. Luego tenemos, número 8, la perseverancia, God preserves his saints by his power, en la que Dios preserva a sus santos por su poder. so the true believers endure in faith to the end. Así que los verdaderos creyentes permanecen creyendo, permanecen en esta fe hasta el final. Finally, we have glorification. Finalmente tenemos la glorificación. At Christ's return, believers are perfected in body and soul. Al regreso de Cristo, los creyentes van a ser perfeccionados en cuerpo y alma. This is the final link in the chain. Y este es el eslabón final de esta cadena. Again, there is no schedule for this. Una vez más, no hay quizá un orden tan estricto para esto. Certain events may take a lifetime. Ciertos eventos en esta cadena toman toda la vida. Other events happen instantaneous Otros eventos en esta cadena pasan instantáneamente and right on top of each other. y se traslapan también entre ellos. So this morning we're going to start module 5, Así que esta mañana vamos a comenzar con el módulo 5 which is calling in general and external calling. y vamos a hablar entonces del llamado en general y el llamado externo. Sorry, do you have energy in your? Do you have energy? Since it is
unplugged. So. Ah. There we go. Thank you. All right, so let's discuss calling in general and external calling. Entonces hablemos del llamado en general y el llamado externo. Historically, the theological order Históricamente, el orden teológico between calling and regeneration has suffered from a lack of discrimination. entre el llamado y la regeneración ha sufrido de bastante falta de distinciones. Depending on how the terms are defined, Dependiendo de cómo se definan los términos, one can consistently argue that calling precedes regeneration. uno podría argumentar de manera consistente que el llamado precede a la regeneración Or vice versa. o viceversa. For the Reformed approach, Desde la perspectiva reformada, Reformed theology generally treats external calling, la teología reformada generalmente considera este llamado externo that is through the Word of God, a través de la palabra de Dios. as preceding both regeneration and internal calling. Y lo ve como previo a la regeneración y al llamado interno. This internal calling is also called effectual calling. Este llamado interno también es denominado llamamiento eficaz And we will discuss that in the next module. y viene en el siguiente módulo. So let's look at the biblical representation of external calling. Veamos la representación bíblica del llamado externo. Scripture indicates that in the case of adults, La escritura indica que en el caso de los adultos, the external preaching of the word generally precedes the implanting of new spiritual life. la predicación externa de la palabra generalmente va antes de la implantación de nueva vida espiritual. Again, we go back to the example of Ezekiel's vision of dry bones. Y si volvemos de nuevo a esta visión de Ezequiel de los huesos secos, The prophetic word is represented as preceding the origin of new life. la palabra profética se presenta allí como previa al surgimiento de esta vida Symbolizing spiritual revival and restoration. y se simboliza aquí el avivamiento que realiza el Espíritu y la restauración que trae. So Ezekiel 37, 1 through 14. Tenemos Ezequiel 37, 1 al 14. Dice: la mano del Señor vino sobre mí y me sacó en el espíritu del Señor y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos. Él me hizo pasar en derredor de ellos y vi que eran muchísimos sobre la superficie del valle y estaban muy secos. Y me preguntó: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo respondí: Señor Dios, tú lo sabes. Entonces me dijo: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oigan la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios a estos huesos: voy a hacer que en ustedes entre espíritu y vivirán. Y pondré tendones sobre ustedes, haré crecer carne sobre ustedes, los cubriré de piel y pondré espíritu en ustedes y vivirán. Y sabrán que yo soy el Señor. Profeticé pues como me fue mandado. Y mientras yo profetizaba, hubo un ruido y luego un estremecimiento, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré que había tendones sobre ellos. Creció la carne y la piel los cubrió, pero no había espíritu en ellos. Entonces él me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y dile al espíritu: así dice el Señor Dios, ven de los cuatro vientos, oh espíritu, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como él me había ordenado, y el espíritu entró en ellos, y vivieron, y se pusieron en pie un enorme e inmenso ejército. Entonces él me dijo: hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Ellos dicen: nuestros huesos se han secado y nuestra esperanza ha perecido. Estamos completamente destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así dice el Señor Dios, voy a abrir sus sepulcros y los haré subir de sus sepulcros, pueblo mío, y los llevaré a la tierra de Israel. Y sabrán que yo soy el Señor cuando abra sus sepulcros y los haga subir a ustedes de sus sepulcros, pueblo mío. Pondré mi espíritu en ustedes y vivirán, y los estableceré en su tierra. Entonces sabrán que yo, el Señor, he hablado y lo he hecho, declara el Señor. Gracias. So first, the dry bones hear the word of the Lord. Primero aquí, los huesos secos escuchan la palabra del Señor. Then the Spirit is asked to breathe upon the slain so that they may live. Y luego se le pide al Espíritu que sople sobre ellos para que así puedan tener vida. Then the Lord says, I will put my Spirit in you and you shall live.
Y el Señor luego dice, pondré mi espíritu en ustedes y vivirán. The next example of external calling comes from the conversion of Lydia. Y luego encontramos otro ejemplo en Hechos 16:14, la conversión de Lidia, The opening of the heart is preceded by external preaching. donde el llamado esta apertura que se hace del corazón de ella, primero tiene, antes que eso, la predicación, And it's followed by internal calling, demonstrating the unity of the two. y luego tenemos el llamado interno, y ahí nos muestra la unidad entre los dos. Acts 16:14. Hechos 16:14 dice, y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios, y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. So the Lord opened her heart to pay attention. Así el Señor abrió su corazón para que pusiera atención. James highlights the word of preaching as the instrument used by God. También Santiago destaca la palabra, ¿cierto? La predicación como un instrumento usado por Dios To bring forth new life. para poder traer la nueva vida. James 1 verse 18. Tenemos Santiago 1, verso 18. Santiago 1, 18. Dice, en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Brought us forth by the word of truth. Así nos hizo nacer por su palabra de verdad. We have the example of the incorruptible seed. Tenemos el ejemplo también de la semilla incorruptible. Peter explicitly connects being born again to the instrument of the preached gospel. Pedro conecta explícitamente el hecho de nacer de nuevo con la predicación del Evangelio como instrumento. 1 Peter 1 verse 23. Primera de Pedro 1, 23. Primera de Pedro 1, 23. Pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. So any questions on the word preceding regeneration and effectual calling? ¿Preguntas acerca de la palabra como previa a la regeneración y el llamado interno? And this again emphasizes the absolute mandate for evangelism. Y esto una vez más enfatiza el mandato a evangelizar, un mandato absoluto. So let's look at confessional and theological perspectives. Hablemos de perspectivas confesionales y teológicas. We have the confessional standards of the Belgic Confession and canons of Dort. Tenemos los estándares confesionales de la confesión belga y los cánones de Dort. Historically, confessions use regeneration in a broader sense. Históricamente las confesiones consideran el término regeneración en un sentido amplio Often interchangeably with conversion and sanctification. y lo usan muchas veces de manera intercambiable con la conversión y la santificación. Both confessions maintain that the external preaching of the gospel Ambas confesiones sostienen que la predicación externa del Evangelio precedes and is instrumental in saving transformation. precede y es instrumental a esta transformación salvífica. So why do Reformed theologians place calling first? ¿Por qué los teólogos reformados ubican primero el llamado? We go back to the covenant of grace. Volvemos al pacto de la gracia. This covenant is inseparably connected to the gospel. Este pacto de gracia está conectado de manera inseparable al Evangelio. Where the gospel is not known, the covenant is not realized. Allí donde el Evangelio es desconocido, el pacto de gracia no es apreciado. So in Reformed theology, Así que la teología reformada the covenant of grace is God's external gracious promise considera el pacto de gracia como una promesa eterna to save fallen sinners through faith in Jesus Christ. y de parte de Dios, ¿cierto? Para salvar a los pecadores caídos a través de la fe en Jesucristo. Following humanity's failure in the covenant of works, Tras el fracaso de la humanidad en el pacto de obras, God established this covenant to fulfill his central enduring promise. el Señor establece este pacto para poder cumplir sus propósitos eternos. I will be your God and you will be my people. Esa promesa que Él dice, yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Concerning the role of Christ and the Holy Spirit, Acerca del rol de Cristo y el Espíritu Santo,
The Holy Spirit derives everything he communicates from the redemptive work of Christ. El Espíritu Santo toma todo lo que comunica de aquella obra redentora de Cristo. Therefore, he operates savingly only where the divine message of Christ is brought. Por tanto, el Espíritu solo opera para salvación allí donde se presenta el mensaje de Cristo. This stands in opposition to Anabaptist mysticism, Y esto se opone o contrasta con el misticismo anabautista. Anabaptists viewed natural language or spoken scripture as a dead letter. Y que pasaba aquí que los anabautistas veían el lenguaje natural como letra muerta, Which is incapable of communicating new life. que es incapaz de comunicar nueva vida. Reformed theologians insisted that God uses the spoken word Los teólogos reformados insistieron en que Dios usa la palabra hablada as a true means of grace. como un verdadero medio de gracia. Experience taught that many adults give no evidence of new life. La experiencia nos enseña que muchos adultos no dan evidencia de una nueva vida Until after they have heard the gospel preached for many years. hasta que ellos han escuchado el Evangelio predicado incluso por varios años. I said earlier this week Durante esta semana, that based on surveys that have been taken throughout the years, yo les decía que basado en unas encuestas que se han realizado a lo largo de años, a person needs to hear the gospel an average of 7 times en promedio una persona necesita escuchar el Evangelio unas 7 veces before accepting Christ. antes de poder aceptar a Cristo. So what are the reasons for a separate discussion of external calling? ¿Cuáles son las razones para hablar de manera separada del llamado externo? First, it offers a clearness of presentation. Esto nos permite una claridad en la presentación de esta estructura. External and internal calling are essentially one, El llamado externo y el interno son esencialmente uno, but they must be distinguished. pero debemos distinguirlos. External calling clearly precedes regeneration, El llamado externo claramente precede a la regeneración, whereas the logical order of internal calling and regeneration mientras que el orden lógico del llamado interno y la regeneración can be debated. puede ser debatido. There's a preparatory nature. Hay una naturaleza preparatoria. Apart from the accompanying operation of the Holy Spirit, Aparte de esta obra del Espíritu Santo que acompaña, external calling has a preliminary significance. el llamado externo tiene un significado preliminar. Acting as a form of common grace Actúa como una forma de gracia común that illuminates the mind without saving the heart. que ilumina la mente sin salvar todavía el corazón. Finally, there's a general nature. También hay una naturaleza general, While other movements of the Spirit apply only to the elect, donde mientras otras obras del Espíritu se aplican solamente a los elegidos, the external call goes out to the elect and the reprobate alike. aquí tenemos que el llamado externo se aplica tanto a los elegidos como a los réprobos. Maintaining God's claim on all rational creatures. Y esto mantiene esta reclamación que tiene Dios sobre todas las criaturas. Any questions so far? Hasta aquí, preguntas. Hermanos, perdón, se escucha bastante bullicio de allá atrás. Si se puede. Es que por el efecto del audio llega hasta acá, de la acústica del lugar. ¿Preguntas hasta aquí, hermanos? No, parece que no. So let's discuss calling in general, author, and manifestations. Hablemos de este llamado en general, su autor y sus manifestaciones. First, we have the author of the calling. Primero tenemos el autor de este llamado. Calling is a work of the triune God. El llamado es una obra del Dios Trino It is ascribed to the Father, que se atribuye al Padre, operating through the Son, opera a través del Hijo who calls his word and spirit. y hace el llamado a través del Espíritu Santo 1 Corinthians 1, verse 9. y su palabra. Primera a los Corintios 1:9. Primera a los Corintios 1:9. Dice: fiel es Dios, por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. 1 Thessalonians 2:12. Primera a los Tesalonicenses 2:12.
Primera a los Tesalonicenses 2:12. Dice, para que anduvieran como es digno del Dios que los ha llamado a su reino y a su gloria. 1 Peter 5, verse 10. Primera de Pedro 5:10. Y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. And Romans 1, verse 6. Y Romanos 1, verso 6. Entre los cuales están también ustedes llamados de Jesucristo. So by you who were called, Entonces, by whom you were called, Entonces, ¿por quién fueron llamados? God who calls you, El Dios que los llama, God of all grace who has called you, el Dios que por su gracia los llama, and you who are called to belong to Christ. y ustedes que son llamados para pertenecer a Cristo. So let's look at the vocatio realis versus vocatio verbalis. Entonces hablemos de la vocatio realis versus la vocatio verbalis. So first we have the real call. Primero tenemos el llamado real, la vocatio realis. God's universal call through general revelation, El llamado universal de Dios a través de la revelación general, which includes nature, history, and conscience. que incluye la naturaleza, la historia, la conciencia, It commands men to honor their creator, ordena a los hombres a que honren a su creador, but contains no knowledge of Christ and cannot save. pero no contiene ningún conocimiento de Cristo y no puede salvar. Then we have the verbal call, Luego tenemos el llamado verbal, vocatio verbalis. the divine invitation to accept salvation in Christ Esta es la invitación divina a aceptar la salvación en Cristo, that comes exclusively through the preaching of the word. y esto viene exclusivamente a través de la predicación de la palabra. We often refer to these terms by general or nature, Nos referimos a estos términos en general como revelación general, la naturaleza, and special or God's word revelation. y la revelación especial, que sería la palabra de Dios. So let's look at historical views on efficacy. Vamos a ver perspectivas históricas sobre la eficacia. How well does preaching work? ¿Qué tan bien funciona la predicación? For Pelagian, efficacy depends entirely on man's completely free, uncorrupted will. Para los pelagianos, la eficacia depende completamente de la voluntad del hombre, ¿cierto? Su libre albedrío, que estaría no corrompido. For Augustine and Reformed views, Para la visión agustiniana y reformada, efficacy depends entirely on divine grace, la eficacia depende completamente de la gracia divina, which overcomes man's resistance que vence la resistencia del hombre and causes the elect to heed the call. y causa que los elegidos puedan acoger este llamado. For semi-Pelagian and Roman Catholic views, Para la visión semi-pelagiana y católico-romana, universal grace assists the natural seeds of virtue, la gracia universal asiste las semillas de virtud, but acceptance depends on man's cooperation. pero la aceptación depende de la cooperación del hombre. For the Lutheran view, Para la visión luterana, the Holy Spirit is inherently in the Word. el Espíritu Santo está inherentemente en la misma palabra. The call is always intrinsically significant El llamado siempre es significativo intrínsecamente and intended to be efficacious, y está destinado a ser eficaz, but its success can be blocked by man's negative resistance. pero su eficacia puede ser bloqueada por la resistencia que oponga el hombre. For the Armenian view, Para la visión arminiana, the universal proclamation is accompanied by universal sufficient grace. la proclamación universal va acompañada de una gracia suficiente que también es universal, Making salvation ultimately dependent haciendo que la salvación dependa realmente on whether man chooses to utilize that assistance. de si el hombre escoge aceptar esa ayuda o no. So there are three elements of the external call. Ahora pasemos a los elementos del llamado externo, que son tres. The external call is a presentation of salvation El llamado externo es la presentación de la salvación in Christ to sinners, en Cristo a los pecadores, paired with an earnest exhortation to accept it.
acompañada de una exhortación sincera a aceptarla. It comprises one, a presentation of gospel facts, Comprende, en primer lugar, una presentación de los hechos del Evangelio. clearly setting forth God's plan of redemption, Aquí se trata de exponer claramente el plan de salvación de Dios, the work of Christ, and the operations of the Spirit. las obras de Cristo y también las del Espíritu Santo. An invitation to repent and believe, En segundo lugar, una invitación a creer y a arrepentirse. an earnest invitation and solemn command to turn to Christ, Esta es una invitación sincera y un mandato además a volverse a Cristo. while clarifying that man cannot do this apart from God working in him. Y al tiempo también se queda claro que el hombre no puede hacer esto, no puede creer y arrepentirse sin una obra de Dios. Finally, a conditional promise of forgiveness, También tenemos una promesa condicional de perdón, the dependable assurance of eternal life la seguridad de la vida eterna. if they comply through a God-wrought faith and repentance. Depende de si profesan fe y arrepentimiento forjados por Dios. If you are going to preach the gospel, Si vas a predicar el Evangelio, these three elements need to be present in your message. estos tres elementos tienen que estar presentes en tu mensaje. This is what separates pastors Esto es lo que separa a los pastores and preachers y los predicadores from motivational speakers. de estos motivadores profesionales. We have far too many motivational speakers Tenemos demasiados motivadores who are selling books in the name of Jesus que están vendiendo libros en el nombre de Jesús, that are not preaching the truth. pero no están predicando la verdad. I'll get off my soapbox. Bien. So let's talk about the characteristics of external calling. Hablemos de las características del llamado externo. It is general and universal. Es general y universal, It is not confined to any nation or class, no se limita a una nación o una clase, but comes indiscriminately to all individuals sino que llega indiscriminadamente a todas las personas to whom the gospel is preached, a quienes ese evangelio es predicado, both the elect and the reprobate. tanto elegidos como réprobos. Isaiah 55, verse 1. Isaías 55, versículo 1. Isaías 55, versículo 1. Todos los sedientos vengan a las aguas, y los que no tengan dinero, vengan, compren y coman. Vengan, compren vino y leche, sin dinero y sin costo alguno. Isaiah 45, verse 22. Isaías 45, 22. 45, 22. Vuélvanse a mí y sean salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. And Revelation 22, verse 17. Y Apocalipsis 22, verso 17. El espíritu y la esposa dicen, ven. El que oye diga, ven. El que tiene sed, venga. Y el que desee, que tome gratuitamente del agua de la vida. Finally, there is the fourfold significance of the external calling. Por último, tenemos un significado cuádruple del llamado externo. Why does God offer salvation to all men indiscriminately? ¿Por qué Dios ofrece esta salvación a todos los hombres indiscriminadamente? One, to maintain his sovereign claim. Primero, para mantener su derecho soberano. Man's fall did not abrogate God's right to demand absolute obedience. Ya que la caída del hombre no abrogó el derecho que tiene Dios de exigir obediencia And service. y servicio. As the divinely appointed means of gathering the elect, Segundo lugar, como el medio divinamente designado para reunir a los elegidos, because preachers do not know who the elect are. porque los predicadores no saben quiénes son los elegidos. The gospel must be broadcast universally Así el evangelio debe ser predicado universalmente so that the Spirit can internally apply it to those chosen by God. para que así el Espíritu pueda aplicarlo de manera interna a aquellos que son elegidos por Dios, To reveal his attributes. para poder revelar sus atributos. It manifests God's long suffering, Manifiesta la paciencia de Dios, holiness, goodness, su santidad, su bondad and compassion towards sinners. y su compasión hacia los pecadores. And finally, to accentuate his absolute righteousness, También para acentuar su justicia absoluta,
By rejecting a genuinely offered blessing, Al rechazar una bendición genuinamente ofrecida, the reprobate are left entirely without excuse, los réprobos son dejados completamente sin excusa, vindicating the justice of God in their ultimate condemnation. vindicando la justicia de Dios y su condenación final. So, any questions on external calling? ¿Preguntas sobre el llamamiento externo? Hermano, una pregunta. Respecto al llamado hacia los pecadores en la predicación del Evangelio, ¿sería correcto afirmar que la frase Cristo murió por ti cuando se le está redarguyendo para que se arrepiente y crea? Okay. So regarding the external preaching of the gospel, would it be correct to say to someone who is an unbeliever, Christ died for you? No, not according with Reformed theology. No, Christ died for the elect. Bueno, no no sería correcto, de acuerdo a la teología reformada, porque Cristo murió por los elegidos. Now, when I preach, I never use the language of the elect. Cuando predico el evangelio, nunca uso esos términos que son para los elegidos. My job is to present the word to everyone Mi trabajo es presentar la palabra a todos and allow the Spirit to call those who are responding. y así dejar que sea el Espíritu el que llame a aquellos que van a responder. Yeah. ¿Preguntas, hermanos? Any other questions? All right. I say we take 5 minutes, get some coffee. Ok. 5 minutos, hermanos. De break, perdón. Everyone staying awake? ¿Todos ahí siguen despiertos? No one has fallen out of a window yet. ¿Nadie se ha caído de la ventana todavía? So let's discuss regeneration and effectual calling. Bien, hablemos de la regeneración y el llamamiento eficaz. Let's start with the scriptural terms and their implications. Hablemos en primer lugar de los términos escriturales y sus implicaciones. This is the vocabulary of new life. Este es el vocabulario de la nueva vida. Scripture uses several distinct Greek terms La escritura utiliza varios términos en griego describing the beginning of Christian life. para referirse al comienzo de la vida cristiana. And this moves far beyond a single concept. Y esto va mucho más allá de un concepto único. We have palingenesia. Tenemos palingenesia, This means regeneration or rebirth. que significa regeneración o nacimiento. This is found only in Matthew 19:28 and Titus 3:5. Se encuentra solo en Mateo 19:28 y en Tito 3:5. It is used in a personal sense to show the beginning Se usa en un sentido personal para mostrar el comienzo of individual spiritual life, de la vida espiritual individual. to experience a complete change in one's way of life. Eso implica experimentar un cambio completo en la forma de vida To what it should be. hacia lo que debería ser. Titus 3 verse 5. Tito 3, verso 5, dice: Él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. So he saved, the Greek word soter, Cuando dice Él nos salvó, la palabra griega es soter, by the washing of regeneration, por el lavamiento de la regeneración, dice, palingenesia. palingenesia. Next we have geneo and anageneo, Luego tenemos genao y anagenao, to beget or to give birth again. es decir, engendrar o dar a luz de nuevo. This is used frequently to describe being born of God. Y esto se usa frecuentemente para describir el ser nacido de Dios. John 3 verse 3. Juan 3, verso 3. Juan 3, verso 3. Dice: Jesús le contestó: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. And 1 Peter 1 verse 23. 1 Pedro 1, versículo 23. 1 Pedro 1, versículo 23. Dice: pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir,
mediante la palabra de Dios que vive y permanece. to be born again. Ser nacido de nuevo. Next we have ktesizo, or creation, Luego tenemos tizo o creación. or kane ktesis, Y también tenemos kaine tisis, which is a created being. que significa una criatura, ser creado. This frames regeneration as a completely new, Esto enmarca a la creación cosmic act of creation rather than a moral repair job. como un acto cósmico de creación completamente nuevo en lugar de ser un mero trabajo de reparación moral. 2 Corinthians 5, verse 17. Tenemos segunda a los Corintios 5, 17. Segunda a los Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. And Ephesians 2, verse 10. Efesios 2, versículo 10. Efesios 2, versículo 10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. So he is a new creation, ktizo, Tenemos una nueva creación, tizo, created in Christ, kane ktis. creados en Cristo, kaine ktisis. Finally, we have suzupoio, Luego tenemos susopoieo, to make alive together with. que significa hacer vivir junto con. This highlights our union with Christ in his resurrection. Destaca una unión con Cristo en su resurrección. Ephesians 2, verse 5. Efesios 2, verso 5, dice, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia ustedes han sido salvados. Made us alive again. Ahí está cuando dice, nos dio vida juntamente con. Suzupoio. Susopoieo. We find monergistic passivity. Tenemos la pasividad monergística. Because these terms lean heavily on concepts like birth and creation, Dado que estos conceptos descansan en otros como nacimiento, creación, they imply that man is entirely passive in the initial act of regeneration. la implicación de esto es que el hombre es enteramente pasivo en el inicio de esta obra de regeneración. A baby does not cooperate with its own birth, Un bebé no coopera con su propio nacimiento, nor does a blank canvas cooperate with the painter. ni tampoco un lienzo coopera con su pintor. Salvation is wholly an act of God, La salvación es así, un acto completamente de Dios. and this creative work produces new life. Y esta obra creadora produce nueva vida. So there are two elements to this. Hay dos elementos en esto. Regeneration logically contains two aspects. La regeneración contiene lógicamente dos aspectos. There is generation, Está la generación. the hidden implanting of the principle of life in the soul, Esta es la implantación oculta del principio de vida en el alma. and birth, the outward manifestation, Y luego tenemos el nacimiento, que sería la manifestación externa, where that new life begins to actively express itself. en la que esta nueva vida comienza a expresarse a sí misma activamente. Any questions so far? ¿Preguntas hasta aquí? Let's look at historical and theological shifts. Hablemos de cambios históricos y teológicos. For the early church and Roman Catholicism, Para la iglesia primitiva y el catolicismo romano, early church traditions often blurred the lines vemos que las tradiciones en la iglesia primitiva muchas veces difuminan la línea between justification or our legal standing entre la justificación, que sería nuestra condición legal, and regeneration, our inner renewal. y la regeneración, que sería nuestra renovación interna. Roman Catholicism solidified this view El catolicismo romano consagró esta visión by viewing justification not as a forensic declaration, al ver la justificación no como una declaración forense, but as a process of making someone just sino como el proceso de hacer a alguien justo
through baptism, effectively combining the two concepts. a través del bautismo, y así combinó estos dos conceptos activamente. So for Roman Catholicism, there is the physical act of baptism. Así que para el catolicismo romano es el acto físico del bautismo, That makes someone justified before God. el que hace a una persona justificada, la vuelve justa delante de Dios. For the reformers and broad conceptions, Para los reformadores y concepciones más amplias, reformers like Luther and Calvin vemos que reformadores como Lutero y Calvino initially used regeneration very broadly inicialmente usaron el concepto de generación en un sentido bastante amplio to encompass the entire life transforming process, para referirse a este proceso transformador de la vida, pero como un todo, including conversion, repentance, and sanctification. incluyendo la conversión, el arrepentimiento y la santificación. By the 17th century, theologians saw the need for sharper definitions. Para el siglo XVII, los teólogos vieron la necesidad de realizar distinciones más precisas, más afinadas, So that they could avoid confusion, para que pudieran evitar confusiones. they began distinguishing passive or habitual conversion Comenzaron a distinguir entre la conversión pasiva, regeneration, la regeneración, where God implants the new disposition, donde, es decir, esa conversión, so the passive conversion is the regeneration. so Right? passive is habitual, Ujú. conversion is regeneration. Entonces la conversión pasiva la llamaron habitual y la conversión sería la regeneración, Where God implants the new disposition donde Dios implanta la nueva disposición, from active conversion, y luego distinguieron la conversión activa, where the human will actively responds in faith and repentance. en que la voluntad humana responde activamente con fe y arrepentimiento. There have been modern liberal and psychological redefinitions Ha habido redefiniciones liberales modernas y también psicológicas in contrast to classic theology. que contrastan entonces con esta teología clásica, Modern liberal viewpoints strip away the supernatural element y ellos, estos puntos de vista liberales y modernos, lo que hacen es que despojan este elemento sobrenatural They reframe regeneration as either a natural step y remarcan la regeneración o la redefinen como un paso natural in ethical character development en el desarrollo del carácter ético, or a psychological shift from self-centeredness o un cambio psicológico donde la persona primero estaba centrada en sí misma to community-centeredness. y ahora pasa a centrarse en la comunidad. This is the heart of a lot of the Christian self-help literature that we see. Y esto está en la base de este movimiento de autoayuda, entre comillas, cristiano, Where we attempt to use God as a tool to change us. donde nosotros finalmente usamos a Dios como si fuera una herramienta para cambiarnos, Rather than fully surrendering to the will of Christ. en lugar de nosotros rendirnos completamente a la voluntad de Cristo. So let's look at the essential nature of regeneration. Miremos la naturaleza esencial de la regeneración. What regeneration is not. ¿Qué, mejor dicho, no es la regeneración? It is not a physical change to the substance of human nature. No es un cambio físico en la sustancia de la naturaleza humana, No new physical faculties are added, es decir, no se agregan nuevas facultades físicas and none are removed. y tampoco se quitan. It is not limited to just one faculty like the intellect, La regeneración no está limitada solo a una facultad humana como sería el intelecto, which we call rationalism, que eso sería racionalismo, or the emotions, tampoco a las emociones, which is sensationalism. lo que sería sensacionalismo. It is not instant. Tampoco es una perfección instantánea, Complete perfection that eliminates the capacity to sin. ni una perfección completa que elimina la capacidad de pecar. This is contrary to some radical perfectionist sects. Y esto se opone a sectas perfeccionistas radicales. What regeneration is, Lo que sí es la regeneración it is a radical, instantaneous transformation of the heart, es una transformación del corazón que es radical e instantánea, the central, all-controlling organ of the soul. entendiendo que el corazón es el órgano central y controlador del alma.
which fundamentally shifts a person's governing disposition y esta transformación cambia fundamentalmente la disposición gobernante de la persona into a Godward direction. para que vaya ahora en dirección hacia Dios. It simultaneously impacts every dimension of human nature. Impacta simultáneamente toda dimensión del alma humana, de la naturaleza humana, digo. So it is not a physical change. No es un cambio físico, It is not limited to one faculty. no es limitado a una facultad del hombre, It is not perfection that eliminates the capacity to sin. no es una perfección, un perfeccionismo que elimina la capacidad de pecar, But it is an instantaneous transformation of the heart. pero sí es una transformación instantánea del corazón. First, it transforms the intellect, Primero transforma el intelecto, restoring spiritual sight to understand divine truth. restaurando la vista espiritual para entender la verdad divina. 1 Corinthians 2, verse 14. Primero los Corintios 2:14. Primero de los Corintios 2:14. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender porque son cosas que se disciernen espiritualmente. Regeneration changes us to where we can accept the things of the Spirit of God. Así que la regeneración nos cambia para que podamos aceptar las cosas que son del Espíritu. Next, it transforms the will, Luego transforma la voluntad, transforming the desires so that the soul willingly chooses God. transforma los deseos para que el alma pueda ahora escoger voluntariamente a Dios. Philippians 2, verse 13. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. Finally, it transforms the emotions, Finalmente transforma también las emociones, rekindling holy affections and a genuine love for God. reaviva afectos sagrados y un amor genuino por Dios. 1 Peter 1, verse 8. 1 de Pedro 1:8 dice, a quien sin haber visto ustedes lo aman y a quien ahora no ven, pero creen en él y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria. There is a subconscious operation. Hay una operación subconsciente. In its strictest sense, the initial act of regeneration En el sentido más estricto, el acto inicial de regeneración occurs below our conscious awareness. ocurre por debajo de nuestra conciencia. It is a secret, inscrutable work of the Holy Spirit. Es una obra secreta, inescrutable del Espíritu Santo. We do not perceive the act itself. Y no percibimos el acto mismo, We only perceive its dynamic effects sino que percibimos sus efectos dinámicos in our conscious lives later on. en nuestras vidas conscientes más adelante. Any questions on what regeneration is and is not? Preguntas sobre lo que es la regeneración y sobre lo que no es. All right, so let's look at the effectual calling and its relation to regeneration. Hablemos sobre el llamamiento eficaz y su relación con la regeneración. They are two sides of one call. Hay dos lados de este único llamado. God's call features both an external aspect. El llamado de Dios presenta tanto un aspecto externo, This is the universal preaching of the gospel, que es la predicación universal del Evangelio, and an internal aspect, como un aspecto interno, the Holy Spirit powerfully applying the word to the heart. que implica el Espíritu Santo poderosamente aplicando esa palabra al corazón. When the internal call comes, Cuando llega el llamado interno, it is sovereignly effective and unchangeable. es soberanamente efectivo y además es inmutable. Romans 11, verse 29. Romanos 11:29. Romanos 11:29 dice, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. It is conscious and persuasive. Este llamamiento es consciente y persuasivo. When regeneration occurs in the subconscious, Cuando la regeneración ocurre en el subconsciente, effectual calling operates directly in our conscious life. el llamamiento eficaz opera directamente en nuestra vida consciente.
The Holy Spirit uses the moral suasion of the gospel El Espíritu Santo ocupa la persuasión moral del Evangelio to illuminate the mind and draw the will, para poder iluminar la mente y atraer la voluntad. naturally issuing in conscious conversion. Y esto resulta de manera natural en una conversión consciente. There is a teleological design. Hay un diseño teleológico Effectual calling is always goal-oriented or teleological. y ahí vemos que el llamamiento eficaz siempre está orientado a un objetivo, es teleológico. It systematically summons the believer out of the darkness Sistemáticamente convoca al creyente desde la oscuridad and into specific spiritual realities. hacia realidades espirituales específicas. So I offer these verses for your research later. Bueno, ahí les voy a dar algunos versículos para que ustedes los investiguen. So it is a calling to the fellowship of Jesus Christ. Hay un llamado a la comunión con Cristo, 1 Corinthians 1 verse 9. 1 Corintios 1:9. It is a call to inherit a blessing. Hay un llamado a heredar la bendición. 1 Peter 3 verse 9. Esto está en 1 Pedro 3:9. It is a call to liberty. Es un llamado a la libertad. Galatians 5 verse 13. Esto está en Gálatas 5:13. It is a call to peace. Es un llamado a la paz. 1 Corinthians verse 7 verse 15. Esto está en 1 Corintios 7:15. It is a call to holiness. Es un llamado para la santidad. 1 Thessalonians 4 verse 7. Está este llamado en 1 Tesalonicenses 4:7. It is a call to one hope. Es un llamado también a una misma esperanza. Ephesians 4 verse 4. Efesios 4:4. It is a call to eternal life. Es un llamado también para vida eterna. 1 Timothy 6 verse 12. 1 Timoteo 6:12. And it is a call to God's kingdom and glory. Y es un llamamiento también para el reino de Dios y su gloria. 1 Thessalonians 2 verse 12. 1 Tesalonicenses 2:12. Again, there is a logical order to the Ordo Salutis. Una vez más, hay un orden lógico para el Ordo Salutis. While these events often happen simultaneously, Y sabiendo que estos eventos a menudo ocurren de manera simultánea, in time for adults, en el caso de los adultos, their logical progression unfolds as follows. su progresión lógica se desarrolla de esta manera. First, there is the external call. Primero está el llamado externo. The word of God is proclaimed. Allí la palabra de Dios es proclamada. Then there is regeneration in the strict sense. En segundo lugar, regeneración en el sentido estricto, God sovereignly implants the spiritual ear, donde Dios soberanamente implanta este oír espiritual renewing the passive soul's disposition. y renueva la disposición del alma que está pasiva. Then there is the effectual internal call. Tercer lugar, el llamado eficaz. The newly regenerated soul hears the proclaimed word Este llamado es interno y allí el alma recién regenerada escucha la palabra de Dios. with spiritual understanding and is powerfully drawn to obey. Ahora la escucha con un entendimiento espiritual y es atraída poderosamente a obedecer. Finally, there is regeneration or new birth. Y luego tenemos la regeneración en el sentido amplio o nuevo nacimiento, The implanted life breaks out into conscious expression. donde la vida implantada se manifiesta ahora en una expresión consciente Transitioning directly into active conversion, faith, and repentance. y transiciona hacia la conversión activa, hacia la fe y el arrepentimiento. So, any questions so far? ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? ¿Ya? La pregunta es, después del llamado eficaz, o sea, desde la regeneración adelante, en el orden, Salutis, esto es, algunos de los puntos serían como temporales o son permanentes a través del tiempo. Por ejemplo, entre la regeneración, el proceso y el proceso de la santificación. Si ambas están, o sea, pueden que estén relacionadas, pero se mantienen a través del tiempo, porque como estamos en naturaleza caída, constantemente tenemos que ser, por la misma palabra, exhortados y llamados al arrepentimiento en forma continua, por ejemplo. Entonces la pregunta es si es un acto único o si es un proceso de toda la vida.
Ok. ¿Y eso en especial se refiere, hermano, a la regeneración misma, al llamamiento? Ya. Regeneration would be like an ongoing act, or is just one event? He's relating regeneration with sanctification, that we know that sanctification is like ongoing. Right. So as we constantly need to be renewed, regeneration would be like ongoing or just one act. So regeneration is ongoing from your first conscious thoughts, and that's why we're separating adults from infants here. So we're speaking of adults. So once you enter your conscious life, you know how to walk and to talk, right? That regeneration occurs until you hear the gospel and accept it. Bien, entonces sí hay un sentido continuo de la regeneración, y acá hablamos especialmente de adultos que pueden escuchar la palabra y aceptarla, y necesita ser regenerado para poder aceptarla. So the act of regeneration, the opening of the heart, is instant, but that channel, that window is open. Ahora, el acto de abrir el corazón en la regeneración es instantáneo, pero por así decirlo, la ventana queda abierta. Any other questions? ¿Alguna otra pregunta? All right, let's talk about the absolute necessity of regeneration. Hablemos sobre la necesidad absoluta de regeneración. It is demanded by human depravity Es requerida, se requiere esto por la depravación humana, because fallen human nature is completely spiritually dead. dado que la naturaleza humana caída está completamente muerta. A moral renovation or slight attitude adjustment Hay una renovación moral o un ajuste is entirely useless. que sería completamente inútil, ¿cierto? Una simple reparación moral. Dead things cannot heal themselves. Las cosas muertas no pueden sanarse a sí mismas, They require a supernatural resurrection. sino que requieren de una resurrección sobrenatural. Hebrews 12, verse 14. Hebreos 12, 14. Hebreos 12, 14. Busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. And Ephesians 2, verse 1. Efesios 2, 1. Efesios 2, 1. Y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. As an absolute rule, Holy Scripture presents regeneration Hay una regla absoluta en la Escritura donde se presenta la regeneración as a universal prerequisite for entering God's presence. como un requisito universal para poder estar ante la presencia de Dios. There are no exceptions based on human merit, No hay excepciones aquí que se basen en méritos humanos heritage, or ceremonial status. o herencia, algo que se haya recibido en herencia o un estatus ceremonial. We go back to John 3, verse 3. Ahí volvemos a Juan 3, versículo 3. Juan 3, verso 3, que dice: Jesús le contestó, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. And Galatians 6, verse 15. Y Gálatas 6, versículo 15. Gálatas 6, versículo 15. Dice: porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. So we can replace circumcision with baptism or any other sacrament of the church. Entonces podemos ahí reemplazar en este texto la circuncisión con bautismo o algún otro sacramento en la iglesia. These things do not save you, nor do they open you to the gospel message. Estos sacramentos no te salvan, tampoco te abren los ojos para oír el mensaje del Evangelio. So what is the efficient cause of regeneration? ¿Cuál es la causa eficiente de la regeneración? We'll look at monergism versus synergism. Aquí vamos a hablar de monergismo versus sinergismo. There is exclusively a divine agent. Hay un agente divino exclusivo. Regeneration is strictly monergistic. La regeneración es estrictamente monergística.
meaning that God alone works and the human will contributes absolutely nothing. Esto significa que solamente Dios es el que hace la obra y la voluntad humana no aporta absolutamente nada. John 1 verse 13. Juan 1:13 dice, Juan 1:13, que no nacieron de sangre ni de la voluntad de carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. And Romans 9 verse 16. Romanos 9:16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. So God alone controls regeneration. Así que solo Dios es el que controla la regeneración. Let's look at the inadequacy of alternate views. Hablemos sobre cómo otras visiones sobre esto son inadecuadas. We have the Pelagian and Armenian error, Tenemos el error pelagiano y arminiano, otherwise known as synergism. y también podemos denominarlo sinergismo. This erroneously claims that regeneration is the fruit of human will, Esta perspectiva erróneamente afirma que la regeneración es un fruto de la voluntad humana, choosing to cooperate with divine influence. que escogería ahí cooperar con la influencia divina. This undermines total depravity Esto socava la depravación total by assuming a dead soul can choose good on its own. al asumir que un alma que está muerta puede escoger el bien por sí misma. We have the instrumental error known as truth alone, Conocemos también el error instrumental, que también se ha denominado solo la verdad. this claims that the moral persuasion of the truth is enough to change the heart. Y este error tiene que ver con creer que la persuasión moral de la verdad es suficiente para cambiar el corazón. However, because the natural man inherently hates divine truth, Sin embargo, ya que el hombre natural odia inherentemente la verdad divina, as described in Romans 1 verse 18, como se expresa en Romanos 1:18, the truth cannot act as a motive for holiness la verdad no puede actuar como un motivo para la santidad, until the Holy Spirit first alters the heart to love it. sino hasta que el Espíritu Santo primero cambie el corazón para que la pueda amar la verdad. As a preacher, this gives me great comfort Como predicador esto me da un gran consuelo, because I do not have to create highly persuasive, entertaining sermons. porque no tengo la necesidad de crear sermones que sean altamente persuasivos y entretenidos In an attempt to win the hearts of the unsaved. para así poder ganar el alma de quienes no son salvos, It is by the work of the regeneration through the Spirit. sino que es a través de la palabra y la obra regeneradora del Espíritu Santo. Any questions so far? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas? All right, let's look at the use of God's word as an instrument of regeneration. Veamos el uso de la palabra de Dios como instrumento de la regeneración. First, we have immediate versus mediate Genesis. Tenemos un Génesis inmediato versus un Génesis mediato. When theologians discuss whether regeneration is immediate, Cuando los teólogos discuten si la regeneración es inmediata, they are asking if God uses an instrument like the written or preached word están preguntándose si Dios usa algún instrumento como la palabra escrita o predicada to implant the new life, or if he acts directly spirit to spirit. a fin de implantar la nueva vida, o si actúa directamente de espíritu a espíritu. We find that there is a direct touch on the soul. Vemos que hay un toque directo en el alma, So in the strictest sense of implanting the habit of life, así que en el sentido más estricto de implantar el hábito de vida, regeneration must be immediate. la regeneración debe ser inmediata, The truth of the gospel operates via moral persuasion, y la verdad del Evangelio opera a través de la persuasión moral, which requires a conscious listener. que lo que requiere que el oyente sea consciente. Since a spiritually dead soul cannot possess spiritual truth, Dado que el alma muerta, espiritualmente hablando, no puede procesar la verdad espiritual, God must first directly open the heart Dios debe primero abrir directamente el corazón so that it can successfully receive the word. para que así pueda recibir la palabra con éxito.
So we discussed whether regeneration was ongoing or instant. Entonces hablábamos de si la regeneración es continua o instantánea. It is ongoing in the sense that it is over the life of the elect. Podríamos decir que es continua en el sentido de que va a través de la vida del creyente, del elegido. It is instant in that it opens the heart to receive the word of God. Y por otro lado es instantánea en el sentido de que abre en un momento el corazón a la palabra. Again, we see this in Acts 16, verse 14. Y vemos esto de nuevo en Hechos 16, 14. Hechos 16, 14. Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios. Y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. In the broader manifestation, En la manifestación más amplia de esto, when Scripture speaks of being born again through the Word, cuando las Escrituras hablan de nacer de nuevo a través de la palabra, as we see in 1 Peter 1:23 or James 1:18, como vemos en 1 de Pedro 1:23 o en Santiago 1:18, it refers to regeneration in its broader sense, or the new birth. se refiere a la regeneración en el sentido más amplio, el nuevo nacimiento. The Word of God is the essential tool that calls the newly implanted life La palabra de Dios es la herramienta esencial que llama a la vida, out of the subconscious and into conscious fruit-bearing faith. esa vida que está recién implantada de manera todavía no consciente, para que ahora sea consciente, sea una fe consciente y fructífera. So, any questions on regeneration? Entonces, ¿preguntas sobre la regeneración? All right, we're making good time. Let's move on to conversion. Bien, vamos a la conversión. This is the transition from regeneration. Es una transición de la regeneración. Conversion, sorry. Yeah, Yeah. I was checking the module. Conversion is the natural result and conscious manifestation Entonces la conversión es el resultado natural y la manifestación consciente of regeneration, being born again, de la regeneración, este nacer de nuevo and the effectual calling. y el llamamiento eficaz. In the U.S., we would say this is putting wheels on the bus. Esto diríamos en Estados Unidos que implica poner las ruedas al bus. There's a supernatural cause. Hay una causa sobrenatural It is affected in the conscious life of the sinner que se efectúa en la vida consciente del pecador by special operation of the Holy Spirit. por una operación especial del Espíritu Santo. It can manifest as a sharply marked crisis in an individual's life, Puede manifestarse como una crisis aguda en la vida del creyente, or it may unfold as a gradual process. o se puede manifestar más bien como un proceso gradual. I fit that description. Y yo creo que encajo en esa descripción. It took me time to settle into the gospel and what God expected from me. Me tomó tiempo enraizarme en el Evangelio y poder apreciar esta obra en mi vida. For me personally, I was not raised in a Christian home. En mi caso no fui criado en un hogar cristiano. My stepfather was very antagonistic towards the gospel. Mi padrastro era bastante opositor hacia el Evangelio, But God led me to my wife, pero el Señor me llevó hacia mi esposa, who was a believer. quien era una creyente, And through her, I was able to be saved, y a través de ella pude ser salvo, or through her influence. y a través de su influencia me refiero. So let's talk about the scriptural terms for conversion. Hablemos de los términos escriturales para la conversión. In the Old Testament, we have the word nacham. En el Antiguo Testamento tenemos la palabra naham, This is repentance as deep feeling. que implica un arrepentimiento como un sentimiento profundo. Expressions of a deep feeling of either sorrow or relief. Y este sentimiento profundo sería un dolor, un quebrantamiento. It means to repent, often accompanied by a change of plan and action. Significa un cambio de plan y acción. El arrepentirse en este caso significa este cambio de acción.
It is used in Scripture to describe God's changing his stated course of action Se usa la escritura para describir a Dios cambiando su curso de acción in response to human behavior. en respuesta al comportamiento humano. When I was dead in sin, I was heading this direction. Cuando yo estaba dedicado al pecado, me estaba dirigiendo hacia allá, hacia esta dirección. And now in Christ, I'm headed this direction. Y luego en Cristo me doy vuelta hacia otra dirección. Genesis 6, verses 6 and 7. Tenemos Génesis 6, versículos 6 al 7. Génesis 6, versículos 6 al 7. Y al Señor le pesó haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Entonces el Señor dijo: borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. So God here is expressing sorrow. Entonces aquí Dios expresa este dolor o este pesar. There you go. So I'm being told that it is time to take a break. So let's do that. Ok, tomemos un break.